Hola, mi nombre es Adrián Benagli, soy el director de la obra Maté un tipo. Hola, soc el Felipe López Miras i soc actor. Bueno, la obra tiene un humor muy negro. Es la historia de una familia. Ernesto es el jefe de la familia, quien confiesa a su mujer que ha matado a un tipo. Esto que parece ser un acto único se transforma en un hecho cotidiano. I a partir d'aquí, bueno, va descobrint que més o menys se sent còmode dintre d'aquest registre d'assassí, per dir-ho d'alguna manera. Cómo una familia puede encubrir los actos más espantosos, el no escucharse, el no escuchar lo que está diciendo y manifestando el otro y cubrirlo a cualquier costo. Tuve la suerte de representar esta misma pieza en Argentina. Daniel Almaroni escribe casi todas sus obras están vinculadas al humor negro, lo cual a mí me gusta mucho, me parece muy interesante esa forma de tocar el género. Me gusta estas cosas que se dice y no se dice y decir cosas tremendas con ese subtexto abajo que la gente termina riéndose de cosas espantosas. Bé, el procés creatiu ha estat intens perquè bueno, el director, l'Adrián Benagli, ens ha fet ficar-nos als personatges d'una manera molt particular, perquè a més, clar, empatitzar una mica amb aquest tipus de personatge és complicat, perquè realment ficar-te dintre de la pell d'aquest personatge, quan saps el que està fent, dius, hòsties, com hi entres d'una manera natural, no? Quines semblances pots trobar a tu mateix per semblar-te amb ell. Mira, para mí fue una experiencia maravillosa, primero por haber encontrado la calidad de actores que encontré, lo cual hace no mucho que estoy acá, en Barcelona. Dirigir en catalán fue todo un desafío también. Encontrarme, yo creo que fue muy nutritivo para esta cuestión de mezclar culturas. Vengo con una forma de dirigir y de relacionarme con los actores y acá me he encontrado con otras formas, lo cual creo que eso nos ha potenciado mutuamente, tanto la dirección como los actores, y hemos tenido un resultado muy satisfactorio. Que m'enamora del teatre? Home, són moltes coses. És que primer et descobreixes a tu mateix facetes que ni coneixies fins que no comences a realment endinsar-te del que és la pràctica del teatre. El teatro es la vida para mí, es mi vida. No concibo mi vida sin el teatro. No, creo que es la manifestación más pura del ser. Es tener la posibilidad de seguir jugando cotidianamente, de no parar. A medida que vamos madurando, la vida te va endureciendo, cosa que nunca permití ni lo voy a permitir. O sea, ya a esta altura quedé hecho un niño grande. La creativitat va una mica relacionada amb això que acabo de dir. La creativitat per mi és doncs això, poder fer arribar a la gent una idea clara que tu tinguis alguna cosa. La creatividad es la manifestación más pura del ser, del alma. Es lo más verdadero que uno puede tener dentro. La creatividad es libertad. Bueno, per mi són, no sé com dir-ho, però són un gran motor del teatre emergent, sobretot per companyies més petites, perquè bueno, normalment les companyies que són més petites, quan comencen a crear productes nous, doncs entrar en una sala de proximitat, que tens un públic molt proper, el tens molt a tocar a la vora, i transmetre aquestes sensacions molt de prop, doncs entenc que és una feina que fan les sales brutal. Me parece muy agradable porque de alguna manera esto transcurre en la casa de esta familia
y al tener, es muy intimista, al estar todos, estamos todos dentro de esta casa. No hay distancia con el actor, no hay distancia con la escena, lo cual me parece una experiencia para el público importante. Está dentro de la escena. Una hazaña, hacer teatre. Doncs segurament ser actor, perquè crec que és molt complicat viure en aquest món de la interpretació. Respetarse uno mismo. Seria segurament el no deixar de lluitar mai, ja sé que és molt típic segurament, per un somni o per una idea que tinguis que realment et faci feliç. Los cumplo todos, los voy cumpliendo cada día. Esto es un sueño. Tomo cada proyecto que hago como único y lo vivo como un sueño, desde que prenden las luces hasta que termina. Un somni seria viure contínuament de la interpretació. Doncs espero viure-la tranquil·lament, fent el que m'agrada, que en aquest cas és el teatre i la interpretació. De la vida, paz, comprensión, igualdad, sensibilidad, todas estas cosas que cada vez se están perdiendo. Así que creo que la gente se tiene que acercar al teatro, tiene que venir, tiene que ser una salida, un lugar de encuentro, un lugar para pensar. Y nos falta un poquito eso, ¿no? Cada vez pensamos menos y estamos más mecánicos. Los invito porque van a vivir una experiencia, la van a pasar muy bien, van a vivir una experiencia única, como toda obra de teatro, es única. Animeu-vos, veniu, la sala és fantàstica, la Badabadoc, i tenim els actors estem molt a prop del públic i sentireu, bueno, pràcticament sentireu de respirar i veureu que realment hi ha molta intensitat dintre l'escenari. Se van a divertir mucho y van a reflexionar, se van a llevar algo ahí dentro. No puedo hablar mucho de la obra porque es un misterio y quiero que vengan a vivir este misterio, pero les aseguro que la van a pasar muy, muy bien.